le voy a dar paso a Alejandro Galvis. Él es el coordinador académico en la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. También, pues él ha dado ya 10 ediciones del curso de estadística para no estadísticos y tiene bastante experiencia en cómo compartir toda esta información y la parte estadística básica. Alejo, muchas gracias por compartir, por aceptar la invitación para dar la clase a los chicos y a los docentes y bueno, te doy el espacio. Muchas gracias, Gaby. Bueno, muy buenos días con todos. Un saludo. Sí, voy a compartir en este momento pantallita. ¿Me confirman si la logran ver en este instante, por favor? Bueno, amigos, entonces vamos a partir un poco, o al menos la propuesta que les vengo a traer el día de hoy es cómo tenemos nosotros que expresar, argumentar y defender la estadística. O sea, cuál es la forma en que nosotros deberíamos defendernos, deberíamos embarnecer o tomar fuerza y encontrar un equilibrio dentro de lo que hacemos en esta nueva era, de esta revolución 4.0, que es la revolución de los datos, y eso cómo plasmarlo de una manera muy argumentativa, con buena calidad del razonamiento dentro del póster, ¿sí? Inicialmente, nosotros tenemos acá 3 elementos fundamentales, le llamamos la filosofía de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, la filosofía C. Docarate. Tenemos la defensa, ustedes pueden estar observando, de pronto no están enfocados en la época de ustedes, pero sí fue la época de nosotros. Él era el maestro Miyagi con Daniel San, y resulta que Daniel San llegó muchas veces a su puerta, antes de que Miyagi lo aceptara, pidiéndole que por favor le enseñara a pelear, ¿sí? Vamos a hacer la analogía, esa parte con la estadística. Entonces, él quería aprender a pelear porque quería defenderse, porque quería vengarse, ¿sí? Sin embargo, el maestro Miyagi le decía, venga, yo no le voy a enseñar a usted a pelear, yo le voy a enseñar a defenderse. Para nosotros los estadísticos, la defensa siempre va a ser la matemática, siempre. Es decir, cuando ustedes en su póster entreguen una serie de resultados, argumenten algo o pretendan generalizar, que es uno de los objetivos de la estadística, esas generalizaciones deben estar muy bien justificadas desde el punto de vista matemático, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que si yo en este momento afirmo de que una determinada población cumple con unas características o tiene unas características especiales, esa afirmación que yo estoy lanzando debe estar justificada en que los cálculos, los elementos, los teoremas y todos los desarrollos estructurales que hice a través de la matemática le justifiquen esa afirmación, ¿sí? Entonces, a eso es lo que nosotros denominamos defensa. ¿Qué le denominamos fuerza? Quizás esto es un poquito más cerca de su generación. Tenemos el maestro Roshi con Goku y Krillin. Goku y Krillin llegaron también con la esperanza de que se iban a volver muy grandes y musculosos. Sin embargo, el maestro Roshi les decía que la fuerza, al menos la física, no es la única que te lleva a vencer en la vida. Necesitamos tener una fuerza espiritual, necesitamos tener una fuerza que nos permita tener guía y llevarnos a un buen puerto. Para nosotros la fuerza es todo el constructo de la estadística, ¿sí? ¿Y por qué es la estadística y la matemática se encuentran de esta manera como complementarias, desvinculadas? Es porque durante más de 300 años, ¿sí? Más o menos en el año 1700, 1800, por allá, ¿sí? Yo no había nacido por si acaso ni me tenían en planes. En esa época la estadística y la matemática estaban totalmente divorciadas, o sea, no se habían conocido, ¿ya? Resulta que cuando se formulan los teoremas de Kolmogorov en el año 1933, impulsado por los problemas que habían intentado de resolver Pascal y Fermat en términos de juegos de azar, ¿sí? Y los problemas que había planteado Hilbert en el año 1900 en el primer congreso de París, pues se desarrolla lo que nosotros conocemos como la teoría de la probabilidad. Entonces, la teoría de la probabilidad se transforma en un vínculo entre la estadística y la matemática. Y esta teoría de la probabilidad, si quieren verle así como una especie de matrimonio, termina siendo como esa argolla de compromiso entre ambos para resolver problemas de origen práctico, ¿sí? Entonces, la fuerza tiene que ser todos los elementos que intervienen sobre la estadística. Población, realidad, muestra, ¿sí? Concepto de razonamiento inductivo. La estadística es un razonamiento inductivo, ¿sí? La estadística en sí no construye teoremas, no los elabora. Requiere de la matemática para construir ciertas técnicas, ciertas herramientas, ciertos dominios, ¿sí? Y por ende,
lo que hace es hacer uso de la matemática. Pero todo esto, este matrimonio no se vería bonito ni tampoco se materializaría si nosotros no buscáramos el equilibrio. Pero, ¿cuál es ese equilibrio de este matrimonio? ¿Sí? El equilibrio de este matrimonio se le conoce como la parte computacional. O sea, cuando usted aprende a programar, aprende a dominar los lenguajes de programación, aprende a trabajar lo que es los software estadísticos, usted obtiene un equilibrio. O sea, ahora sí, creo que estaríamos hablando de que usted se encuentra dentro de una burbujita que puede ser considerado un unicornio azul. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es alguien que domina tanto la matemática, no necesita ser matemático, pero al menos sí entender el lenguaje. Es como cuando tú hablas inglés, cuando hablas el español. No tienes que ser un experto, pero te puedes comunicar muy bien. Entonces viene la matemática, viene la estadística y viene ese equilibrio que es la parte computacional. Esta es la filosofía que actualmente maneja la Sociedad Ecuatoriana de Estadística y es lo que sostiene algunas de las ideas que yo les voy a presentar el día de hoy acá. ¿Sí? Una de ellas que es importantísima, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito acá. Disculpen que se... Aquí, ¿sí? Una de las cosas importantes es comprender, amigos, de cómo funciona el modelamiento estadístico, o al menos cuál es la secuencia que nosotros vamos a llevar a cabo para realizar ese proceso de inducción, ¿sí? Entonces, tenemos inicialmente la realidad, ¿sí? Entonces, la realidad es lo que nosotros observamos, es todo lo que yo defino como alcance. Hasta hace unos 20 años atrás se consideraba que la realidad era la población, ¿se acuerdan? Inclusive así es como se definen algunas metodologías de levantamiento de información. Pero la población en ese concepto, con el cual se inició durante los años 50 y progresó hasta los años 90, es un concepto en el cual se trabajaban los institutos nacionales de estadística y censo. Por ejemplo, acá en el Ecuador, pues lo hacía el INE. En Colombia lo hacía el DANEC. ¿Sí? El DANEC era el que hacía ese proceso. Entonces, población trasciende en término y se transforma más o muta a lo que nosotros llamamos realidad. Y realidad es todo lo que es palpable para nosotros, es decir, lo que podemos hacer uso de nuestros sentidos, observar, escuchar, oler, probar, palpar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de partir siempre como estadísticos de una realidad y tiene que ser una realidad tangible, ¿sí? Tiene que ser algo observable. De lo contrario, la estadística no tendría ningún tipo de materia prima para poder trabajar. Pero toda realidad, y así si nos ubicamos en este caso en nuestra población ecuatoriana, toda realidad está formada por objetos, ¿sí? Y existen 4 objetos que son supremamente importantes para llevar a cabo el modelamiento estadístico. El primer objeto y el más tradicional es la persona, o sea, yo como objeto, yo como persona, puedo observar, o sea, yo puedo observar a la gente, puedo observar al niño, al adulto, al anciano, ¿sí? Y sobre ellos poder caracterizarlos, ¿sí? Pero no es el único objeto. También tenemos otro objeto que es las plantas. O sea, si usted llega, selecciona coge un arbolito, lo abraza, usted ese arbolito lo está caracterizando. Siente un aroma, puede inclusive determinar su altura, ¿sí? Puede determinar su vejez si le hace la prueba de carbono. Y así sucesivamente con este objeto llamado árbol, planta, usted tranquilamente podría definirlo. Un tercer objeto serían los animales. Entonces, si usted tiene ahí un firulais al lado, obsérvelo. Ese es un objeto estadístico. Él como tal, ese tangible, usted lo va a poder caracterizar. Le va a poder encontrar algunas propiedades que van a ser útiles para nosotros para llevar a cabo ciertos procesos de relación entre objetos. Y tercero, o perdón, cuarto, las cosas. ¿Cuál es una cosa? Una empresa. Una empresa, un auto, una acción de una compañía, el Estado como tal, son objetos, ¿ya? No son personas, no son plantas, no son animales, sino que es un objeto que yo también puedo palpar, le puedo dar forma y a su vez puedo observarlo y utilizar todos mis sentidos. Entonces, como les había mencionado, cualquiera de estos 4 objetos pueden ser tranquilamente caracterizados. Pero ¿cuáles son esas características? ¿Cómo lo definimos? Las características son esos famosos datos que nosotros tenemos con precisión del objeto. Por ejemplo, en el caso mío, una característica mía propia es que soy docente, ¿sí? Entonces, el ser docente es una característica mía propia. Otra característica puntual, precisa, es que soy hombre, ¿sí? Una tercera característica muy puntual es que en este caso yo tengo 39 años, ¿sí? Entonces, esa es otra característica potente, es un dato que luego ya vamos a entender un poquito cuál es la diferencia entre dato e información, pero lo que estamos diciendo es que una característica es un elemento puntual
no genera ambigüedad y que me define a mí como objeto de manera única. ¿Sí? Esta característica no se puede confundir con la variable, porque la variable es cuando yo tengo varios objetos y sobre esos objetos tengo varias características. ¿Sí? Estoy hablando de la misma variable que puede ser estatura, pero cuando yo tengo aquí a Alejandro o cuando teníamos antes a Sergio y comparamos las edades, ¿sí? Ahí tendríamos nosotros una variable, porque él es más viejito que yo. Entonces, tenemos una edad totalmente distinta. ¿Sí? Vale. Pero ya vamos a conversar más adelantico sobre las características. Ahora, esta primera etapa de 3 pasos que tenemos aquí, la primera fase con 13 procedimientos, es crucial para nosotros poder entender qué es la realidad o sobre qué yo estoy realizando mi proceso de observación. ¿Sí? De ahí viene un segundo procedimiento. ¿Cuál es este? Se le conoce como las representaciones tabulares. Entonces, Sergio ya estuvo comentando en su charla, estuvo comentando cómo deberían ser estos elementos que intervienen en la representación tabular, que son tablas, cómo deberían ir, por qué se hacen. Aquí nosotros igual, como les comento, dentro del ciclo del modelamiento estadístico, todo modelamiento debe partir de una tabla de frecuencias, siempre. Si usted en este momento captura datos de todos los compañeritos suyos del colegio, todos estos datos que ustedes tienen los van a poder organizar a través de una representación tabular, que es una tabla de frecuencias. Y lo que hacemos es, utilizamos un elemento matemático, que es el elemento de orden, que tiene los reales, y lo que hacemos es organizar esos datos de tal manera que los organizo en la recta numérica, ¿sí? Donde está el cuerpo de los reales de una dimensión, ¿ya? Y sobre esa estructura voy determinando cómo se me están distribuyendo. Ese es el primer paso que siempre todo estadístico debe hacer, que es la tabulación de los datos. Independiente de qué es lo que usted pretende estudiar, todo estudio estadístico debe partir de ahí. Después, al tener estas tablitas, ustedes pueden dar cuenta que esas tablitas quizás no dicen mayor cosa. O sea, son frías, son tablas aburridas. Usted la ve y le aburre. Por lo tanto, en estadística utilizamos la representación gráfica, ¿sí? Entonces, el proceso de visualización de las cosas. Cuando yo visualizo, entro a un estado mental muy distinto al de yo estar realizando una observación muy objetiva, muy analítica de los datos. O sea, la visualización, nosotros los seres humanos somos seres humanos geométricos. O sea, estamos basados en la observación. Toda la carga la tenemos hacia lo que observamos. ¿De acuerdo? Entonces, la representación es uno de los procesos muy elementales, pero al mismo tiempo muy importantes dentro de lo que es el resumen de datos o lo que pretendemos vender a una persona que está demandando nuestra información. Entonces, los gráficos son trascendentales, igual y quizás de mucha más importancia que lo de la representación tabular. Cuando ya tenemos estos dos elementos, que es la etapa de visualización y de ordenamiento, tenemos luego una tercera etapa, ¿sí? Esa etapa corresponde precisamente a lo que es el análisis y la interpretación. El análisis yo lo debo hacer, y no es que pueda, sino que se debe hacer a través de un grupo de elementos que se le conocen como las características numéricas. ¿Cuáles son las características numéricas? Son las medidas de localización, las medidas de dispersión, las medidas de forma. Entonces, las medidas de localización, ¿cuáles son las típicas? Tenemos la media, tenemos en este caso los cuartiles, los percentiles, la mediana, la moda. Eso es lo que nosotros definimos como medidas de localización, ¿sí? Como medidas de dispersión, aunque hay varias, yo voy a mencionar 3 trascendentales. La varianza, que es la mamá de todas las medidas de dispersión, es donde se sostiene la estadística. La desviación estándar, que es una hija de la varianza, ¿sí? Y el coeficiente de variación. Este último, amigos, que es el coeficiente de variación, es el estadístico actualmente el más importante que tenemos por un concepto que se llama homogeneidad. A ustedes no les tocó, pero a los que estamos en esta generación ya de los treintones y los cuarentones, nos tocó una generación en la cual nos educaban de que la estadística, cuando construíamos todas estas medidas, teníamos que hacer interpretación de cada una. Ustedes, chicos, no se imaginan la carga que a veces uno tenía para interpretar eso. E inclusive llegaba uno a inconsistencias, ¿ya?
Pero ¿era por qué? Porque la forma en que nosotros debemos enseñar la estadística o deberían habernos enseñado la estadística no está en función de una batería de ítems, que en este caso se llaman las medidas, y en base a esas medidas entonces yo voy a realizar un análisis, ¿no? Aquí el análisis o actualmente el análisis se hace a través de 5 medidas nomás, ¿sí? 5 medidas, y ahí es donde voy a abordar el último bloque de medidas. Las medidas son las siguientes: media, desviación, obviamente alineada con la varianza, coeficiente de variación, asimetría y kurtosis. Esos 5 o 6 elementos son suficientes para yo realizar un estudio exploratorio de datos. No necesito más. Que rango intercuartil, que el rango aproximado, que saque la media ponderada. No es necesario, siempre y cuando yo comprenda bien cómo están construidos los elementos. Entonces, bajo esa idea, chicos, nunca se les olvide esta parte. Todo lo que es el análisis está en función de 5 medidas. Localización, que va a estar metida. La media, ¿sí? De dispersión, que va a estar la varianza, la desviación y el coeficiente de variación. Y las medidas de forma que van a ser otorgadas por la simetría y la kurtosis, que también se les suelen llamar los momentos de la variable aleatoria, ¿ya? Entonces, esos 5 elementos son los únicos que necesitamos que usted pueda interpretar, pueda trabajar, pueda analizar para obtener una conclusión del análisis de datos que esté realizando. Y por último es la interpretación. Siempre, amigos, lo que no se muestra no se vende, ¿sí? Así de sencillo. Yo puedo haber desarrollado un esquema extremadamente poderoso de modelamiento estadístico, que es lo que ustedes están viendo acá, pero no llegar a una interpretación adecuada, correcta, una interpretación que se venda, apasionada, ¿ya? Y por lo tanto, la interpretación es la forma en la cual nosotros podemos presentar nuestros resultados. Es muy común de que a veces uno presenta unos resultados con una carga matemática y estadística fuerte. Entonces uno le presenta al profesor o le presenta al director o al jefe y le dice, vea, estos son los resultados, construí un modelo de simulación y toda la cosa, y usted muestra ahí toda una ciencia así nivel Tony Stark, o sea, una ciencia brutal, pero a las personas no les interesa a veces eso. Sí, a veces a los demandantes de información lo que les interesa es, hey, préstame lo que realmente necesito. Qué bonito que te quedó eso, me alegra mucho, te felicito lo nerd que eres, pero eso no lo necesito. Yo necesito algo contundente. Eso, muchachos, es lo que se llama interpretar y vender un producto estadístico. Quizás para nosotros en el campo intelectual, en la parte ya de desarrollo académico, de investigación, sí se requiere todo ese condumio de análisis, toda esa estructura en la cual podamos debatir con nuestros colegas. Pero ya en el ámbito real, en el ámbito práctico, realmente lo que necesitamos es vender. Para eso está el póster. Puede ser que usted detrás con el póster venga con un montón de ideas, un montón de estructuras matemáticas que defienden su trabajo, pero traten en lo posible que en el póster se muestre lo que realmente usted quiere vender, lo que realmente la gente quiere ver. Eso es lo que realmente interesa, y que cuando la persona le diga, ay, oye, qué bacán esto, o sea que este es tu análisis, ¿me puedes dar con mayor detalle? Listo, ahí es cuando usted llega, saca las 50 hojas y le dice, sí, señorita, aquí está el mayor detalle. Así es como se tiene que vender un producto estadístico, ¿sí? Entonces, el póster tiene que ir estructurado en esta secuencia, siempre. Identifiquen una realidad, identifiquen los objetos, tenganlo muy bien definidos. Características, que debo decir que vamos a trabajar un poquito en las características. Tabulación, cómo se debe hacer. Representación, la parte gráfica. El análisis, las medidas que necesito. Y por último, el póster como tal. ¿Vale? Ok, entonces, ¿qué son las realidades? Tenemos acá 4 realidades. Tenemos una realidad asociada a los Simpson, ¿sí? Un segundito, aquí una realidad asociada a los Simpson. Aquí los tenemos. Perdón, un segundito que no se me está activando el marcador. Un segundito, ya, ahí está, listo. Entonces, miren, acá tenemos la realidad que son en este caso los Simpson, ¿sí? Ahí lo ven. Aquí tenemos nosotros los Simpson, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con los Simpson? Si yo quiero definir una característica de esta población, ¿sí? Una característica que voy a sacar de ellos, voy a sacar en este momento Homero, es el hecho de que Homero tiene color amarillo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿Homero es amarillo? Sí. Esa es una característica del objeto Homero Simpson, ¿sí? Si observo a Bart, ustedes observan que también
una característica de él es que es amarillo, ¿ya? Si miramos a Moe, si miramos a, ya me olvidé, a Lenin creo que es, vemos que ellos ya no son amarillos, ¿ya? Ya tienen un color de piel oscura, ya no son amarillos, pero son características de ellos. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos una serie de objetos, ¿sí? Que pueden tener unas características, ¿sí? Similares. El caso de Bar, el caso de Homero, ¿sí? El caso en este caso entre Moe y Nelson, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, perdón, Lenin creo que era, tienen colores similares. Eso que tenemos nosotros ahí es lo que llamamos una variable, ¿sí? Es decir, que hay una característica que estoy midiendo entre los individuos, pero esa característica está cambiando. Esa propiedad que está midiendo un atributo de ellos o está entregando una propiedad y un atributo, estamos viendo que de individuo a individuo va cambiando. Eso, muchachos, es lo que se conoce una variable en estadística, ¿sí? Y es una variable aleatoria, ¿ya? Entonces, ahí es donde se da la diferencia entre los dos elementos. Característica, que es una propiedad única para mí, es un valor específico, es un dato, mientras que si yo me junto con Gaby, me junto con Sergio, me junto con Henry, me junto con Dianita, y ellos tienen o pretenden medir sobre nosotros esas mismas propiedades, nos encontramos que tenemos propiedades distintas, pero que están representando un mismo constructo, ¿de acuerdo? Cuando tenemos estas variables, ¿sí? Que como ya les mencioné son estas características puntuales, tenemos dos situaciones. Tenemos unas variables o unas características, un conjunto de características que van a ser, en este caso, homogéneas y heterogéneas, ¿sí? Las homogéneas son cuando toditos son parecidos en sus características, son muy similares, o estadísticamente podemos decir que son similares. Mientras que cuando hablamos de características que son o variables, ¿sí? Que son heterogéneas, lo que estamos haciendo referencia es que hay mucho cambio en las características de los individuos, o sea, que hay una gran volatilidad en las propiedades que estamos analizando de manera conjunta en ellos. En este caso, si yo defino en este momento como variable el color de piel que tienen los Simpson, yo puedo decir que la variable color de piel de los Simpson es una variable altamente homogénea, ¿sí? A pesar de que aparezcan dos o tres, pero es altamente homogénea. Mientras que si yo voy en este momento a la realidad que está marcado por los autos, que es el cuadrante 4, ahí ustedes dirán, uy, profe, pero si hablamos de la variable tamaño, parece que todos son homogéneos. Claro, en el tamaño, si ustedes observan el tamaño de los autos, son homogéneos. En la cantidad de llantas, son homogéneos. En que tengan o no tengan motor, son homogéneos. Pero ¿dónde estaría marcada su heterogeneidad? La variabilidad, ¿dónde está? En la marca, en el cilindraje, ¿sí? En las capacidades tecnológicas, en el consumo de gasolina. ¿Sí lo notaron? Entonces, mire que hay una gran diferencia entre ciertas variables aleatorias que van a ser unas variables de tipo homogéneo y otras que van a ser de tipo heterogéneo, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque definen las técnicas de muestreo. Si yo tengo una población altamente homogénea, voy a tener que utilizar una técnica estadística de muestreo que puede ser muy sencilla. Por ejemplo, el muestreo aleatorio simple. Pero si yo me encuentro con que tengo una serie de características altamente heterogéneas o unas variables muy heterogéneas, probablemente me va a tocar hacer uso de técnicas de muestreo que ya están al alcance desde el Instituto Nacional de Estadística y Censo. O sea, me va a tocar utilizar estratificado, conglomerados, multietápicos, ¿cachar? Entonces, ahí es donde se centra el primer trabajo estadístico, el trabajo de nosotros poder entender esa realidad. O sea, mi realidad es homogénea y es una realidad heterogénea, ¿sí? Vale, sigamos por acá entonces. Observemos acá, hágase de cuenta que aquí es digamos, el paseo de todo el colegio, ¿sí? Ahí se metieron todo el colegio, ¿ya? Todos se fueron para la playa, vamos a suponer que se fueron para Tonsupa, se fueron para Salinas, donde sea que se hayan ido, y los estamos observando, ¿sí? Miren que ahí tenemos, o estamos observando en este caso, a los individuos, a nuestros compañeros. Si ustedes se dan cuenta ahí en esa imagen, van a tener una gran cantidad de variables que van a ser variables tanto homogéneas como heterogéneas. Pero aquí es donde viene el trabajo del estadístico. El trabajo del estadístico, y más si estamos en el ámbito comercial, va a ser determinar qué ventaja le saco yo a este mercado. ¿Cuál es la ventaja que yo tendría ahí? ¿Cuál es la oportunidad que yo sacaría de acá? Y para poder responder a esas preguntas, que igual ustedes ven en la parte lateral, que es, ¿existe alguna oportunidad o qué producto ofrecemos?
yo tengo que hacer el análisis que hace un momentico hice. ¿Qué tanto hay de homogeneidad acá? ¿Qué tanto hay de heterogeneidad? ¿Qué estoy viendo que no hay? ¿Qué estoy viendo al relacionar estas variables que pueda ser significativo? Pues, para no alargarme mucho el cuento, ustedes ven acá primero que la mayoría de personas que tenemos acá no tienen acceso a una sombrillita, ¿cierto? Si notan, no tienen dónde sentarse, observen, ¿ya? Entonces, como no observan, como no tienen silla, posiblemente podría ser una oportunidad la silla, ¿cierto? Una sillita, una sombrillita bien bacana, ¿sí? Pero también se dan cuenta que la mayoría de las personas, que es una variable altamente homogénea, las personas noten que son de color piel blanco, ¿sí? O piel claro, ¿ya? Por lo tanto, noten ustedes que aparte de que tienen ese color blanco, la mayoría de las personas, en los cuales a veces tienden a tener una alta probabilidad de quemarse, de manera mucho más rápida que nosotros, que somos un poquito más oscuritos, ¿sí? Necesitaría entonces bloqueador, ¿ya? Entonces el bloqueador podría ser un producto que podríamos ofrecer ahí. Pero para yo llegar a esa conclusión que utilicé ese criterio de definir qué características son homogéneas y qué características son heterogéneas, y estoy utilizando algún procedimiento estadístico que tengo acá en mi cabeza, con el cual estoy desarrollando un modelo, estoy desarrollando una descripción, y logro justificar el porqué de mi decisión, ¿sí? Entonces, noten, amigos, que ustedes todos, dentro de nuestra vida cotidiana, somos estadísticos. Cuando usted se para, al menos los que están acá en Quito, se va para la Plaza Foch, ¿sí? Observa, al menos el caso de los hombres, observamos una chica que es muy agradable, muy atractiva, nosotros ya estamos aplicando estadística. Estamos observando y estamos viendo, wow, qué mujer tan bonita, qué color de cabello tan hermoso, está súper bien vestida, ¿sí? Entonces mire que ya estamos aplicando un criterio. También suele pasar con las chicas. Las chicas cuando ven a un hombre igual están diciendo, uy, ese man se ve agradable, será actor, miren qué ojos tan bonitos, cómo se viste de bien, parece ejecutivo. Eso también hacen las mujeres, o sea, empiezan a describir a los hombres y así como nosotros los hombres empezamos a describir las mujeres de tal manera que podemos definir una realidad o una serie de elementos que están asociadas a su realidad, ¿sí? Entonces noten, muchachos, que todo el tiempo nosotros estamos aplicando estadística, todo el tiempo. Trasladémoslo eso a la final del fútbol ecuatoriano, Barcelona-Aucas, ¿ya? Muchos de ustedes acá deben estar a favor del Aucas, y no porque les guste el Aucas, sino porque no quiere que gane el Barcelona, ¿sí? Los de Barcelona están aferrados a que van a poder darle una vuelta al partido. Los del Aucas están convencidos de eso. Si arranca el partido y usted se encuentra viéndolo por televisión o se encuentra en las gradas del estadio, en el Estadio del Sur, usted se va a dar cuenta que empieza usted a utilizar su estadística, empieza a caracterizar el partido, a decir, uy, es que este man, ¿por qué está aquí? Uy, es que ese árbitro ya se empezó a manejar mal. Hey, juez, o sea, usted ya empieza a utilizar la observación para poder tomar decisiones y tomar actitudes hacia el partido. ¿De acuerdo? Entonces, miren, amigos, la estadística se encuentra en todas partes, ¿sí? Entonces, para nosotros poder aplicar esta estadística, necesitamos conocer la diferencia entre lo que es dato e información, ¿sí? Cuando hablamos de dato, cuando estamos hablando de dato, hace referencia a lo que es la estructura numérica. Pues me voy a adelantar un poquito para que le veamos acá. Es esta estructura que ven aquí. Denme un segundo, voy en este momento a cambiar mi puntero, ¿sí? Para que lo observen. Miren, funciona de esta manera. La información es todo esto que ustedes ven acá. O sea, cuando usted le pregunta a alguien algo, cuando le decimos a alguien, ¿cuál es su edad? Y la persona responde, tengo 21 años. Eso se llama información, ¿sí? Mientras que esto que definimos acá como metros es lo que llamamos el contexto, ¿sí? Ese es el contexto de los datos, o en este caso de lo que yo estoy capturando. Pero el dato en sí, el que procesamos los estadísticos, es este valorcito que se encuentra acá. Esto es lo que a nosotros como estadístico nos interesa, ¿sí? Y esto es lo que llamamos el dato. El dato no es todo esto. El dato solamente es esta cadena de caracteres que pueden ser alfanuméricos, ¿sí? Ya vamos a mirar con los ejemplitos que están acá abajo. Entonces, si yo vengo al segundo ejemplo, tengo 4 cachorros
Los cachorros se transforman en mi contexto, porque 4 puede ser una magnitud para cualquier cosa, y el 4 se transforma en mi dato. ¿Sí? Este sería el dato. ¿De acuerdo? Este de acá es el dato. Este elemento que se encuentra acá solo es un contexto en el cual se encuentra el dato. Todo el bloque como tal, o sea, cuando hablamos de toda la secuencia, toda la cadena con todos estos elementos, eso es lo que nosotros denominamos como información. Si vemos el tercer objeto, perdón, el tercer ejemplo, tenemos acá de que ojos es nuestro contexto, ¿cierto? Mientras que negro sería nuestro dato. Miren que no necesariamente un dato es numérico, también puede ser una cadena de caracteres que sean alfabéticos, ¿ya? Tranquilamente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que negro se está definiendo una propiedad. A no ser que usted sea daltónico, si usted ve una persona y ve el color negro de ojos, pues seguirá siendo negro para usted como para cualquier otra persona del planeta Tierra. Esta última, tenemos acá, voy a poner acá al ladito esto. Esta sería en este caso el dato. En este último ejemplo, tenemos nosotros como contexto el nivel de satisfacción. ¿Ven? Aquí tenemos el nivel de satisfacción. Y por lo tanto, esto es el contexto. Ahora, ¿qué será el dato? El dato corresponde a cualquiera de los valores que estaría dispuesta la persona en poner. Vamos a suponer de que lo que queremos evaluar con esta satisfacción es este pequeño seminario o charla que se está realizando por parte de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Nosotros acá podríamos decir de que sea 5, 4, 3, pero como quiero ganar certificado por parte de la sociedad, te voy a decir, no, ¿sabe qué? 5. Vale. Entonces, 5 corresponde al dato, ¿ya? El dato, en este caso, es el valor que yo le estoy otorgando de calificación a la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, a los demás y a las demás empresas que están en este momento apoyando el concurso de póster, ¿sí? Y esto, como les vuelvo y les repito, es el contexto, ¿de acuerdo? Entonces, estos 4 ejemplos que tenemos acá representan los 4 tipos de datos que tenemos nosotros en estadística. Este, por ejemplo, es un dato de tipo continuo, ¿sí? Porque utilizamos un instrumento físico de medición para obtenerlo. O sea, yo el 1.75 lo tengo que obtener de algún instrumento, si no, no lo voy a poder determinar. Entonces utilizo el flexómetro, entonces me voy a parar aquí en la parte de atrás de mi pared y me voy a medir, ¿cierto? Entonces voy a medir 1.75, por ejemplo. ¿Ya? Estamos. Si miro acá los cachorros, el 4, usted a pesar de que se utiliza una unidad de medida que son los deditos, porque usted observa a la perrita o a la familia de perritos que está ahí y vio que tienen 4 cachorros, usted los cuenta, usted dice 1, 2, 3, 4 cachorritos, ¿ya? Cuando usted puede hacer uso de los deditos, porque es un valor preciso, ¿sí? Es un valor preciso que no es ambiguo, porque usted no va a tener 4.1 cachorros, no podemos tener ese valor. Esto se le conoce como una variable discreta, ¿sí? Discreta. Ya dentro de un ratico me regreso para verla, ¿sí? Discreta, ¿sí? Ojo, esta es continua y esta es discreta. Mientras que el color de ojos, acá negros, es una variable o es un dato de tipo cualitativo, porque es asociado a un atributo, pero es de tipo nominal, ¿sí? Cuando es de tipo nominal significa que no hay un orden. Es decir, que si yo tengo ojos negros, otra persona tiene ojos cafés, otra persona tiene ojos claros, por el hecho de que tenga ese tipo de color, ese color de ojos, no marca diferencia de que sea mejor o peor. Sí, no hay manera. Por lo tanto, eso se le conoce como un conjunto de datos o un dato que es de tipo nominal. Mientras que esta que se encuentra acá, al ser una escala de Likert, que eso lo van a ver luego, o lo tomen de pronto en algún momento algún curso de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, la escala de Likert, nosotros tenemos de que el 1, al menos acá, va a representar la menor calificación para este contexto, que es satisfacción, mientras que 5 va a ser la mejor. Por lo tanto, observen que 1, 2, 3, 4 y 5 poseen cierto orden, están con cierto orden. Cuando yo tengo esa característica o tengo esa propiedad dentro de mi variable, significa que esto es un tipo de dato que va a ser ordinal, ¿sí? Entonces, repito los elementos. Continuo, discreto, nominal y ordinal, ¿vale?
Me voy a regresar acá para que les veamos cómo se organizan, al menos en esta estructura, para que lo tengan un poco en el recuerdo y se vayan familiarizando con algunos conceptos a nivel estadístico. Información sería todo lo que nos entra, pero esta información se tiene que dividir en datos y se tiene que dividir en contexto. El contexto se mantiene todo el tiempo porque no va a cambiar, no va a mutar por el hecho que yo haga un procesamiento. Sin embargo, los datos van a ser de tipo cuantitativo, en su familia más grande, en los cuales se dividen en discretos, que fue la D que hace un momentico presenté, se va a dividir en continuos, que fue la C que hace un momentico mostré. Vamos a tener esta categoría cualitativos, que está basado en nuestra observación, en nuestros sentidos, en los cuales tenemos los nominales, ¿sí? Que le puse una N, y vamos a tener datos ordinales, en los cuales les puse una O, ¿de acuerdo? Entonces noten acá los tipos de datos que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo procesa la estadística? ¿Cuál es el tipo de dato que a nosotros nos interesa más? El dato más poderoso para los estadísticos, al menos la materia prima maravillosa de mejor calidad, es cuando tenemos datos continuos, ¿sí? Cuando tenemos datos continuos, tenemos una alta precisión. Vamos a poder hacer uso de muchas técnicas estadísticas, llegar a conclusiones muy bárbaras, o sea, poderosas. Pero a medida que empezamos a perder esa calidad, porque esto es una cuestión de calidad, lo continuo es lo que es más preciso, si empiezo a perder calidad, bajo a los discretos que sí, es verdad, son cuantitativos, son numéricos, pero no tienen tanta precisión como los tenían los continuos. Entonces empezamos a perder precisión, calidad, ¿ya? Luego llegamos a los ordinales, que al menos lo único que les queda es la estructura de orden, porque como pueden o pueden compararse, mantienen esa estructura de orden del cuerpo de los reales, ¿sí? Pero esto ya es perder precisión. Y luego tenemos los nominales. Los nominales por sí solitos son terribles, o sea, no podemos hacer mayor cosa. Simplemente podríamos realizar procesos de estratificación nomás o de segmentación. Pero les cuento, estos nominales tienen una propiedad muy bonita, que se le llama la propiedad de Bernoulli. Así se le conoce. Y cuando esta propiedad de Bernoulli se aplica para muchas estructuras nominales, o sea que tengo muchas variables nominales, este Bernoulli se transforma en una ley de probabilidad que se llama la binomial. ¿Sí? Y cuando tenemos estas características de binomial y el tamaño de muestra es muy grande, esta binomial se puede procesar o va a tener las propiedades de una continua. Miren qué maravilloso, chicos, esta estructura. O sea, a pesar de que las nominales son las peores, las que es muy difícil definir su precisión, cuando yo tengo muchas nominales, por ejemplo, en un examen que ustedes les tomen en el colegio, si el profesor les sale a ustedes con 2 preguntas, les está acribillando. Con todo respeto de los colegas, les está acribillando. Pero si usted a un docente le pone 30 preguntas con verdadero y falso, está tomando el mejor examen del mundo. Les toman el mejor examen del mundo. 30 preguntas de verdadero y falso permiten medir todos los alcances y resultados de aprendizaje, más que resolver un problema. Ya, imagínense. ¿Y por qué? Por esta característica. Porque el hecho de que ese examen tenga 30 preguntas, que son puros ensayos de Bernoulli, me garantiza que la ley de probabilidad de estas variables va a tener un comportamiento continuo. Ay, disculpen amigos, que creo que mi fierita le dio por ladrar en este momento. Perdón. Vale, entonces sigamos por acá. Sigamos por este ladito de acá. Ok, entonces, ¿cómo nosotros obtenemos, amigos, este tipo de estructuras? O sea, ¿cómo vamos a formular o cómo debemos capturar información de la gente, de las personas, de las plantas? ¿Cómo lo logramos? El esquema para lograr esto es a través de lo que se conoce como las preguntas, el ítem y el reactivo, ¿ya? Entonces, estos 3 elementos que se encuentran acá, pregunta, ítem y reactivo, son lo que actualmente utiliza el INE, utiliza las encuestadoras,
utilizan algunas empresas que hacen levantamiento de información para poder capturar datos de los objetos. Inclusive, como les contaba, no necesariamente los instrumentos o los cuestionarios son para capturar información de personas. Por ejemplo, un veterinario tiene la historia clínica del Firulais, hablando aquí de mi Roque que le dio por hacer fiesta, ¿sí? Cuando tiene la historia clínica del perrito, del Firulais, él ya está utilizando un instrumento de medición, o sea, ya tiene una estructura, ¿sí? Y ese instrumento tiene unas propiedades maravillosas para él hacer análisis entre razas de perros. Sí lo notaron. Si nos vamos a la parte de las plantas, ¿sí? Y nosotros tenemos una hacienda y tenemos diferentes tipos de cultivo de rosas, por ejemplo, los operarios, las personas que trabajan con esas rosas para revisarle que tengan bien el tamaño del tallo, que se encuentre bien con la altura, que se encuentre bien con la forma, que con el espesor, con el color, todas esas propiedades y características que tiene la rosa, inmediatamente ellos la van registrando en un documento. Ese documento luego se procesa, se va procesando y ellos tienen unos modelos estadísticos que les permiten determinar cómo se encuentra la producción de rosas, si está cumpliendo con los estándares internacionales o no, si la temperatura es la adecuada. Entonces ahí es donde ellos toman decisiones y cambian un poco la temperatura. O les echan más agua, o le ponen esto, o le ponen aquello. Miren, amigos, para qué se utiliza la estadística y la captura de información. Si usted va al médico, el médico suyo de cabecera, es muy normal que tenga su historia clínica desde que nació. Y por lo tanto, él va a estar llenando información de que hace 15 años este man se quebró la pata. Hace 2 días le dio una enfermedad gastrointestinal, pero mal plan que lo encerró todo el fin de semana. Los médicos también tienen eso que le llaman un cuestionario, pero para ellos se le conoce como historia clínica. Entonces, ¿qué conforman estos instrumentos? O sea, ¿de qué están estructurados los instrumentos de captura de información? Y es muy normal que ustedes, dentro de lo que vayan a hacer en el póster, quieran capturar información. Digan, no, a ver, vamos a capturar la información de mis compañeros de colegio. Quiero hacer una captura de información de la delincuencia aquí del barrio, a ver si los niños están volviendo, mis compañeros están volviendo a salir a jugar fútbol, o de las redes sociales, cuánto pasamos en Instagram, cuánto pasamos en el Twitter, ya que el Twitter ya, sí, por si no sabían, el Twitter ya va a morir en los próximos meses. Y así, o sea, usted en este caso ya va a ir o va a poder hacer un estudio de lo que usted requiera y para eso necesitará hacer un cuestionario, necesitará armar este formulario. Entonces, ¿qué compone este formulario? Un formulario se puede establecer por preguntas, por ítems o por reactivos, ¿sí? ¿Y qué significa cada uno de ellos? Vamos a verlo acá como un ejemplito rápido. Cuando nosotros hacemos preguntas, las típicas preguntas que tenemos acá son estas. ¿Cuál es su edad? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su grupo favorito? ¿Tiene mascota? ¿Cómo espera que sea su próximo año? ¿Qué características debe poseer un líder? ¿Cómo evalúa a sus estudiantes? ¿Cuándo piensa que habrá la vacuna? Si ustedes notan de acá, solo hay una de las preguntas que es correcta. Las otras están mal planteadas. Por ejemplo, ¿en cuál es su edad? Totalmente ambigua. Yo puedo poner 39 años y también podría poner 39 años, 5 meses, 3 días, 2 horas, 5 minutos. Miren cómo podría ser ambigua mi pregunta. ¿Dónde vive? La típica cuando uno está así de pelado con los amiguitos, se uno dice, ¿dónde vivís? Ah, en una casa con puertas y ventanas, ¿sí o no? Esto es una pregunta también mal hecha, mal hecha. Pero, por ejemplo, la correcta es esta. ¿Cuál es su grupo favorito? ¿Será? ¿Estará bien hecha? No, porque grupos pueden haber muchos. Por ejemplo, en este caso podemos hablar del grupo LDU, la muerte blanca, ¿sí o no? Los asesinos en series del AUCA, lo que sea, ¿sí o no? ¿Ya? Estamos. Tener mascota, ¿sí? Esta es la única que es correcta. Porque si ustedes notan, es precisa. O sea, el tener mascota es directo. ¿Tengo o no tengo? Y ustedes ya escucharon que escucharon aquí a mi Firulais que hizo parranda. ¿Sí? Así. Entonces, tener mascota es ¿tengo o no tengo? Punto. ¿Ya? Y por eso es una pregunta que es precisa. Así tienen que formularse. Las preguntas tienen que ser precisas, que no dejen ambigüedad, que no dejen brechas abiertas para que se respondan cosas totalmente distintas, pero que tengan sentido. Porque ese es un detalle. Por ejemplo, cuando acá me respondieron eso de dónde vive en una casa con puertas y ventanas, es una respuesta correcta. Correcta en función a la forma en que usted preguntó. Pero en el contexto está totalmente hecha pedazos porque no puedo definir eso. El dónde vive
está asociado, lo que yo buscaba era que me diera su ubicación geográfica, ¿sí? El cantón, el barrio, la manzana, lo que sea, ¿de acuerdo? Vamos a mirar ahora los ítems. En términos de los ítems, son afirmaciones. Sí, miren, son afirmaciones. Los ítems que buscan, buscan medir percepción, medir opinión, medir un pensamiento, una idea, ¿sí? No están asociadas en buscar una información suya, sino que están enfocadas a obtener algo de su pensamiento, de su criterio, ¿ya? Por ejemplo, miren esta afirmación, que yo voy a calificar verdadero o falso, ¿sí? En un grado de 1 a 5, que son estos elementos de acá. Esto, por ejemplo, de acá se llama la escala de Likert. Esta es, chicos, una escala que ustedes la van a ver mucho en la universidad si trabajan o están realizando una carrera en ciencias sociales o en administración, ¿sí? La van a ver muchísimo, porque esta escala de Likert le da a uno unas ideas, opciones para uno responder a estas afirmaciones, ¿sí? Pero quiero que observemos la primera, que es bien interesante. Todos alguna vez hemos tenido novia. Y si no ha tenido, tranquilo, aquí va a aprender algo nuevo. Y es el hecho de que nunca la novia le ponga este I. Si usted realmente no quiere que la novia le haga protesta y le pele y se enoje con usted, nunca le ponga un I. Sea puntual, sea directo. Les cuento por qué. Imagínense en este momento que yo a mi novia, aquí a la señora Scarlett Johansson de Galvis, ¿sí? Le digo, le digo, los sábados te invito a salir, o sea, voy a poner los sábados le invito a salir y le llevo chocolates. Si yo con ella me comprometo a que el día de hoy voy a salir y a su vez que le voy a llevar chocolates, la única forma que esto sea verdadero es porque las dos son verdaderas o las dos las voy a cumplir. Si yo en este momento no aparezco el día sábado, o sea, yo no aparezco el día de hoy a la casa de ella y decirle, venga, vamos, salgamos un ratico, pero sin embargo les dejo los chocolates ahí en el guardia, con el guardia, ella se va a enojar. Y mal plan, por más que se lleve los chocolates, o sea, ella se va a estar comiendo los chocolates y me va a estar mandando por allá el pan, ¿sí? Me va a decir, tan rico chocolate, pero gordo, infame, así, puede estar diciéndome eso, ¿sí o qué? Si en este caso yo no le llevo chocolates, o sea, esto es falso, ¿sí o qué? Pero resulta que sí fui el sábado, o sea, sí la voy a visitar el sábado y esto es verdadero. Yo les pregunto, amigos, igual me mandarán por allá también. Sí, porque ella va a decir, claro, pero no me trajiste chocolates. ¿A quién se los regalaste ayer? Ah, entonces mire que también hay problema. O sea, también hay problema. Por más que aparezca usted el sábado, igual va a haber problemas. ¿Y qué pasa si las dos son falsas? ¿Qué pasaría si las dos son falsas? Igual usted pasó a mejor vida. Es directo. Igual usted pasó a mejor vida. Entonces miren chicos que este tipo de ítems son muy potentes para nosotros poner en una encuesta o poner en un instrumento. Son muy potentes. ¿Por qué? Porque me permiten evaluar en una especie de escala, así, en una especie de recta, desde lo falso hasta lo verdadero. Es decir, que no tenemos, en este momento, no tenemos polos opuestos, sino que hay puntos intermedios. Tenemos por acá el 1, el 2, el 3, ¿cierto? El 4 y el 5. Y con eso yo voy a estar evaluando estas afirmaciones. Por eso es tan importante esta escala y es tan potente estos ítems. Miren la segunda. La segunda es la película de Marvel, fue una obra maestra. Si yo me ubico en el momento donde salió Avengers Endgame, es probablemente es considerada una de las obras maestras. Pero si yo en este momento utilizo a Pantera Negra, que es la que salió esta semana, muy probablemente no voy a poderla calificar porque no la he visto. Pero si me regreso unos par de semanitas atrás, un mesecito atrás, cuando había salido Thor Ragnarok, ahí sí yo tendría que decir que es la película más tonta y más perversa que ha sacado el universo de Marvel. Lo notaron. Entonces, miren que estos ítems son cambiantes. No sé si lo notan. Los ítems por eso son poderosos, porque te pueden tranquilamente cambiarse según un estado de ánimo, según ciertos elementos, pero son potentes precisamente por eso, porque capturan mucha variabilidad. Y esto se utiliza para experimentaciones en el campo de la psicometría, en el campo de investigación de mercados. Se utiliza durísimo este tipo de ítems, ¿sí? Por último, y para cerrar digamos, la charlita del día de hoy, al menos en los elementos importantes que queríamos, que era el modelo estadístico
y la parte de realidad con sus características, que eso era lo más importante, ¿sí? Vamos a cerrar con este reactivo. Esta es la forma, chicos, más potente que tenemos nosotros actualmente en estadística, es lo más top que tenemos para capturar datos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque se le pone un problema a la persona, nosotros le ponemos un problemita a la persona, ¿sí? Este problema, ¿a qué me refiero? Le ponemos un contexto. Si ustedes leen, ahí tenemos un contexto de pandemia. Y luego le generamos a ellos 4 opciones. Y 4 opciones, amigos, que son plausibles, que son opciones correctas, pero que, aunque yo no le informe, estas opciones que están acá me están a mí dando información para una decisión que yo voy a tomar. Entonces, si yo en este momento les hago a ustedes, a las 150 personas, les activo, les pongo este reactivo, algunos, quizás un grupito se va a mover por acá, con la opción A. Otro grupito quizás se mueva por la opción B. Unas cuantas personas se van a mover por acá. Y quizás por acá, una por aquí, porque realmente con pandemia muy poquitos tuvimos ahorros, ¿sí? Pero ¿qué es lo interesante de esto? De que este reactivo viene con una variable implícita atrás que no se ve, pero que está latente, que es el riesgo. Es decir, este reactivo o esta pregunta que yo estoy lanzando acá busca que le voy a medir a ustedes o les busco medir el riesgo. ¿Sí? Ay, disculpe que se me chispoteó esto ya. Perdón, el riesgo. ¿Sí? Entonces, como voy a medir el riesgo de ustedes, ¿sí? Con eso voy a tomar decisiones. Es decir, que dependiendo del riesgo que usted tenga, yo le voy a dar a usted la gerencia de ventas o le voy a dar la gerencia financiera. Entonces, miren, chicos, cómo funcionan interesantes estos reactivos. Si yo planteo este problema, yo ya le estoy mostrando a usted varios elementos. Una situación difícil, hay desempleo, ¿cierto? Se está aguantando hambre, o sea que es una situación extrema, o sea, una situación dura, ¿sí? No hay educación adecuada, miren esto, hambre, sin educación, y aparte de eso, usted le despidieron de su trabajo. O sea que usted está crítico, está en cuidados intensivos prácticamente. Si a usted se les aparecen estas oportunidades bajo este problema, inmediatamente usted está interiorizando. O sea, usted dice, uy, si yo estuviera en esa situación, ¿yo qué decisión tomaría? Entonces, aquí es donde está la clave del reactivo, porque las personas que toman la decisión A, ¿sí? Y que toman la decisión B, son los grupos de personas que a mí me van a interesar para poder otorgarles el cargo en la empresa. Mientras que los que ponen C y los que ponen D, los voy a descartar, ¿ya? ¿Por qué razón me interesa estos dos? Por esto. Porque si yo perdí el trabajo y estoy en una situación tan difícil, el hecho de que yo quiera montar un emprendimiento buscando un crédito bancario, me estoy poniendo en una situación de ¿qué? De alto riesgo. ¿Sí o no? Es bastante riesgoso eso. O sea, es temerario. Temerario. Está en plena pandemia hacer un emprendimiento. Mis respetos. Pero esa persona que yo le organizo acá, que son todos los que dicen A, ¿sí? Tienen su parte opuesta en quiénes, en todos los que aceptaron B. Porque B es lo contrario, es el de menor riesgo. O sea, es la persona más segura. Él dice, no, yo prefiero que me traten mal y que me descuenten el salario, pero quiero algo seguro. ¿Sí? Por lo tanto, estas personas irían a las de B, irían acá. Es decir, que para yo seleccionar al vendedor, ¿a quién estoy escogiendo? Al más riesgoso. O sea, al vendedor es el que no le importa si le tiran la puerta en la cara, no acepta un no. El man es pero durísimo, va, o la chica es durísima, va y busca a los clientes, no tiene miedo al éxito, ¿sí o no? Así como decimos nosotros los colombianos, sin miedo al éxito, papi, ¿sí o no? Así, sin miedo al éxito, dele, estamos. Entonces, yo necesito un gerente de ventas así. Y por eso las personas que me dijeron yo ya las estoy considerando en este grupo de candidatos. Digo, ahí sí, esta gente, pilas, hay que tenerla acá. Mientras que los de B son los que voy a otorgar el puesto de financiero. ¿Pero por qué? Porque yo necesito que de financiero esté alguien que cuide mi dinero. Alguien que sea mucho más coño que yo. Sí, así, mucho más amarradito. Sí, más apretadito, sí. Así tiene que ser, ¿vale? Entonces, bajo esta idea, las personas que estarían en B serían las personas que son las más
temblorosas, o sea, no podemos comprar, no más papel higiénico para ese inodoro, así, o sea, literal, ¿de acuerdo? O sea, no más, no, mucha plata, se fue, demasiado. Dele de a 3 papelitos, ¿sí? Si ustedes por ahí han visto Betty la Fea, así era un personaje que se llamaba Gutiérrez, no sé si se acuerdan, que el man era que no, que el papel higiénico, que esto, que aquello, o sea, así. Esa era la estructura que les estoy mostrando acá, o sea, esto que están aquí, chicos, es lo que nosotros llamamos el famoso reactivo. Esto es lo más pepa que hay, es lo más top que nosotros tenemos en este momento en estadística, pero a su vez también es lo más difícil de analizar. Las técnicas estadísticas que están detrás de esto son bien difíciles de trabajar. Hay técnicas que son multicriterio, por ejemplo. Hay técnicas basadas en variables instrumentales que se utilizan en economía. O sea, hay un montón de técnicas que están aquí atrás que son brutales, que con un curso básico de estadística no va a ser posible. Posiblemente va a terminar aprendiendo todo esto cuando usted haga un doctorado en estadística. Pero esto, al menos para nosotros empezar a preguntar, es lo que realmente nos interesa. ¿Sí? Amigos, espero que les haya gustado la charla. No sé si tienen de pronto alguna pregunta. Nuevamente saludarle a Alejandro y agradecerle por el espacio y también por darnos estos grandes conocimientos para poder aplicarlos en las infografías. No, con gusto, mucho gusto, Lice. No sé si de pronto alguien tendría algún comentario, algo que quisieran de pronto, o todo está clarito. Hay una pregunta que dice que ¿hay algún tipo de algoritmo para generar los reactivos? Ya, el algoritmo, lo único que podemos nosotros hacer es que se tiene que armar con un equipo interdisciplinario. Es decir, deberían un reactivo estar, o al menos para poderlos armar, debería estar conformado por un psicólogo, un sociólogo, un estadístico, un economista, dependiendo de lo que se quiera evaluar. Entonces el reactivo ya no se monta, o como uno hace en las preguntas, que normalmente era yo construyo, en este momento construyo el cuestionario y lo mando porque yo quiero que se vaya así. No, ya no funciona así. Ya se tiene que tener un equipo interdisciplinario que entre un proceso de validación de ese reactivo, de ese cuestionario. Entonces ahí, cuando uno vaya a formular algo, por ejemplo, si es un reactivo así tipo de recursos humanos como este, lo que uno tiene que tener al lado es primero una persona experta en recursos humanos. Segundo, al menos el gerente de la empresa, que es el que va a tomar la decisión, para decir él bajo qué criterio va a tomar la decisión. Luego, el estadístico. Y otra persona que por lo general siempre es el trabajador social que está en la empresa, o el comunicador, que trata de evaluar de que la forma en que usted va a hacer la pregunta o el reactivo no hiera sentimientos, no hiera muchas susceptibilidades a las personas a las cuales va dirigidas. Entonces, noten que ahí esa forma, y por eso es que el reactivo es tan difícil de armar, pero sin embargo es la herramienta más poderosa que tenemos en estadísticas actualmente para capturar información, al menos información bastante profunda, porque lo que ustedes ven, miren que es profundo, porque intervienen tanto el capturar datos o características de tipo explícito, que es lo que se observa, lo que yo capturo como tal, como la edad, todo, mi percepción, como también las características implícitas, que es lo que está detrás, lo que yo no logro ver y lo que necesito indagar mucho, así como hacen los psicólogos en la parte de psicometría. La psicometría, toda la batería, busca levantar datos de tipo explícito, ¿ya? Pero cuando ellos lanzan las conclusiones, hacen las conjeturas y las relaciones entre esos ítems o esas baterías. Y con base a esas baterías, luego llegan a concluir de que la persona, por ejemplo, es buena para trabajar en ese ámbito laboral. O todo lo contrario, puede decir el psicólogo, miren, el señor es muy bueno, el señor es excelente, es un excelente profesional, pero con su personalidad no puede trabajar en la compañía porque va a chocar con sus jefes inmediatos o va a chocar con sus compañeros debido a este tipo de condiciones que tiene, condiciones propias de su personalidad. Listo, no sé si esa era más o menos la idea que quería. Sí, muchas gracias, Alejandro. ¿Vale? Por el momento no veo otra pregunta. Entonces, nuevamente agradecerte por estar presente y motivarles a los estudiantes que sigan aquí. Vale, muchas gracias, Lice. Chicos, éxitos con ese proyecto, que les vaya súper bien. Y retomando un poco lo que había dicho Sergio Castillo, todos están invitados, y cualquier tipo de apoyo o algo pueden comunicarse con Gabriela Castro y la Sociedad Ecuatoriana de Estadística les va a estar ahí apoyando al respecto. Chaitos, un excelente fin de semana. Que les vaya bien.